clase empezamos a ver lo que es la planeación. La licenciada explicó que la planeación establece los cursos de acción para alcanzar los objetivos o resultados. Es decir, que la planeación es ese punto importante de inflexión, de inicio, para comenzar una organización y mantenerla lo más plenamente posible. Pero para eso tenemos que conocer todo el procedimiento de la planeación. La licenciada ya nos explicó tanto lo que fue los principios, como los principios de la planeación, y nos quedamos en los elementos o tipos de planes. Entonces vamos a empezar definiendo un poco respecto a esto. Y esto es uno de los puntos más importantes de la planeación, porque si vemos una empresa formal, una empresa bien establecida, cumple con todos estos requisitos de los elementos de la planeación. Cuando usted va a una empresa formal, a una entrevista de trabajo, o si ve en su empresa donde usted trabaja, hay una misión, una visión, objetivos, metas, normas, porque siempre tienen que haber normas que regularicen al trabajador internamente, como procedimientos establecidos, presupuestos, políticas y estrategias. Vamos a definir cada una de estas. Y cualquier duda que tengamos, por favor, compañeros, me la pueden llegar a hacer. Después vamos a ver un videito relacionado a esto para que lo entendamos desde otro punto y otro contexto. Ustedes saben que me gusta que veamos todos los puntos de vista para que abstraemos lo mejor y tengamos ese conocimiento adquirido. Entonces, primero vamos a definir lo que son los tipos de planes. Los planes o acciones específicas para colaborar con las organizaciones en consecuencia de sus objetivos se pueden clasificar, ¿verdad? Que vamos a ver que los planes es ese objetivo de planificar o de hacer ese tipo de planes es con el fin de colaborar a alguna organización para poder ordenar todos los objetivos que nosotros buscamos dentro de una empresa. Y vamos a iniciar con la misión. Yo creo que muchos conocemos que muchas empresas tienen misión y nos dice que es la principal razón de existencia de la empresa. ¿A qué nos referimos con esto? ¿A quiénes somos? Es decir, vamos a determinar esos puntos inflexivos de la empresa donde nos damos a conocer qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Es decir, esos objetivos son los que la misión intenta cumplir para mostrar que la empresa tiene una formalidad. Es decir, lo que busca la planeación es formalizar todos estos pasos y que una empresa se vea bien establecida, ¿verdad? También veremos la visión. En el libro nos habla un poco respecto a la misión, que nos dice que identifica la finalidad específica de una organización, que la diferencia de otras de su tipo, por ejemplo, 2 hospitales. Ahí está el ejemplo claro, ¿verdad? Tienen el mismo propósito, que es curar y prevenir enfermedades, pero a diferencia de la misión, puede ser una de curar y prevenir enfermedades, puede ser otra misión, ¿verdad? Que en este caso, que sea prevenir enfermedades infantiles, es decir, que se puedan dirigir a 2 puntos, a 2 mercados diferentes, digámoslo de este punto de vista, ¿verdad? Porque hay hospitales que puedan prevenir y curar enfermedades generales y hay hospitales que puedan curar y prevenir enfermedades específicamente infantiles. Hablemos de los hospitales pediatras. Entonces, esto es lo que hace la diferenciación dentro de una empresa cuando hablamos sobre la misión. ¿Estamos claros respecto a eso? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, cuando nos hablan de la visión, nos dice, son las aspiraciones, anhelos que la empresa tiene para el futuro. Es decir, son todas aquellas visiones, como dice, ¿verdad? Como que la misma palabra dice visión o visionar, todo aquello que la empresa espera, o sea, es crecimiento internacional, buscamos ser la empresa número 1 a nivel nacional, así lo vemos en ese punto de las aspiraciones, ¿verdad? O esos anhelos, ¿verdad? Que busca también llegar a ese mercado específico que necesitamos llegar. Entonces, cuando nosotros nos referimos a la visión dentro de los planes o dentro de los elementos o tipos de los planes, nos dice que la visión es esa aspiración que la empresa, nosotros tenemos que llevar esto, la visión de la empresa, junto con la misión, ¿verdad? Porque la misión es muy importante para que se cumplan. Es decir, cada uno de estos pasos que vamos a ver acá son importantes para que
la planificación o los tipos de planes se den a cabo, ¿verdad? ¿Alguna duda respecto a la visión? Muy bien. Los valores son el marco general de referencia por las acciones de la empresa. Es decir, todo aquello que respalda a la empresa su accionar hacia cómo actúa de forma generalizada, es decir, de forma externa. Es decir, hay unas que se pegan a las cuestiones religiosas, otras que se pegan a las cuestiones morales y éticas. Entonces, a eso se refiere a los valores que determina el marco, o sea, la referencia que se da sobre las acciones de la empresa. Es decir, al actuar. Por eso, acción es actuar. Vamos a ver también los objetivos que son parte importante de los elementos, que nos dice que son los resultados que se esperan alcanzar en el futuro. Estos objetivos son primordiales para ver el qué camino vamos a llevar a la empresa y si la llevamos por buen camino o no, porque tienen que ser factibles, cuantificables y medibles. Las estrategias son los cursos o líneas de acción, actividades para alcanzar los objetivos. Es decir, todos esos procedimientos que tengamos dentro de una empresa con el fin de alcanzar los objetivos. Y aquí vamos a ver procedimientos porque estos van correlacionados, tanto los procedimientos como las estrategias, porque para tener una estrategia tiene que tener un procedimiento uno creado para poder llevar esta secuencia, ¿verdad? Ahora, las políticas son los criterios o directrices generales para la toma de decisiones. Es decir, siempre tiene que haber una directriz por la cual nosotros tengamos que guiarnos para llevar esa secuencia y llegar al objetivo que queramos alcanzar. El libro nos dice, son las decisiones, interpretaciones o pensamientos producidas a nivel ejecutivo, con el fin que sirva de orientación para la toma de decisiones de los subordinados. Entonces, las políticas son todas aquellas decisiones, todas aquellas reglas, todas aquellas normas, las cuales nosotros tenemos que crear para que se lleve de la mejor forma la orientación de los subordinados. Hablemos de los trabajadores en general, ¿verdad? Ahora vamos a ver los procedimientos, que dice que es la secuencia de pasos para concretar una actividad, nos dice. Si hablamos ya de procedimientos, nos dice que son planes que definen el conjunto de pasos o métodos que se desarrollan para las actividades futuras. Es decir, todos esos procedimientos que vamos a crear dentro de la empresa, en cada área, para que se pueda generar cada trabajo de la mejor forma. Es decir, todos esos planes que veamos. Es decir, si nosotros tenemos una empresa de creación, nosotros tenemos que generar un procedimiento por el cual iniciamos. No sé si alguien tenía alguna duda. Sí, compañero. Solo con una consulta, es que usted decía que los primeros tres son prácticamente la filosofía de la empresa. Exactamente. ¿Verdad? Y eso me imagino que lo hará un departamento específico. Yo me recuerdo que había una empresa donde yo trabajaba, que había un departamento llamado Organización y Métodos. Exactamente. ¿Verdad? Y ellos se encargaban de hacer todo esto, pero el problema era que cada departamento le ponían, digamos, ellos se ponían a redactar los objetivos y todo de cada departamento, ¿verdad? Y cómo se podía trabajar. Pero como no entendían a veces el trabajo específico que se hacía en el departamento, todo lo dejaban así muy general y a veces había problemas y no se sabía cómo resolverlos. Exactamente. Y por eso vamos a ver en el siguiente paso cómo es que vamos a resolver estos problemas, porque por eso es que se lleva un proceso organizacional. Y vamos a ver dentro de la planeación cómo funge y cómo funciona esto que usted dice, ¿verdad? Porque la filosofía empresarial es de forma generalizada, es decir, de lo que en general la empresa se dedica, ¿verdad? Por eso es de que es una filosofía empresarial, porque cuando hablamos de filosofía es aquella ciencia que determina cómo es que nosotros pensamos dentro de un, digámosle así, dentro de un contexto, ¿verdad? Dentro de una definición. Si digamos que la empresa es de fábrica, de creación de objetos, entonces tiene que tener su propia filosofía, así como una que solo presta servicios, ¿me doy a entender? Entonces, lo de complicado, como usted dice, a la hora de poder crear esta clase de filosofías es determinar cómo vamos a obtener estos valores
si nosotros no conocemos los procedimientos de cada empresa. Y eso es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Por eso tenemos que cumplir estos otros elementos que son primordiales para el conocimiento y la adquisición de estas definiciones, ¿verdad? Porque ¿cómo voy a saber yo quiénes somos si no sé ni a qué se dedica la empresa, ¿verdad? A eso se refiere usted, a esa dificultad, me imagino que tuvieron en la empresa donde se trabaja, de que tal vez ellos sabían que nosotros que fabricamos blogs, pero no sabemos qué procedimiento se lleva y cómo podemos mejorar o cuál es la aspiración que tiene la empresa que fabrica blogs, ¿me voy a entender? Sí, licenciado, es que era de contabilidad bancaria. Sí. Pero lo que pasa es de que las personas sí eran contadores, pero no entendían mucho del área que nosotros trabajábamos, ¿verdad? Yo Sí, siento que se perdían un poquito y después para encontrar uno, o sea, alguien nuevo, un jefe que llegaba a ver los procedimientos, no estaba bien explicado. Eso pienso yo. Y es que ese es el problema, de que a la hora de que no cumplimos con este aspecto, por lo menos en el aspecto de los procedimientos, es donde existe la confusión de cómo trabaja cada área, ¿verdad? Es lo que usted dice. Porque un procedimiento nos dice que son secuencias de pasos que concreta una actividad. ¿A qué se refiere con la actividad? Es lo que cada área hace. Si usted, digamos, está del área contable, donde ingresan todas las facturas, ingresan todo lo que es SAT y todo lo demás, pero también tiene que haber un área de bodega donde ustedes compran toda la proveeduría de la empresa, ¿me doy a entender? Así como también el área de repartición o la mensajería que se encargan de ir a traer, a dejar documentos, a llevarlos a la SAT. Entonces, a ese conjunto de procedimientos es donde nosotros a veces fallamos dentro de la empresa, porque es donde nosotros, en los procedimientos es donde nosotros definimos estos pasos, estas actividades, porque todo procedimiento tiene sus pasos con su debida secuencia, pues, porque, por ejemplo, cuando usted, no sé en qué área trabaja usted, ¿qué área específica trabaja usted en la empresa? Trabajé, licenciado, era en monetarios, depósitos monetarios. Sí, me imagino, pero usted tenía que cumplir un protocolo inicial, por ejemplo, en la mañana revisaba los cheques o desde el día usted hacía los cheques junto con la boleta para enviarlos al siguiente día con el mensajero para que lo vaya a depositar, no sé si era el procedimiento, pues. Pero era revisar carteras y diferencias, porque habían dos tipos de sistema, un sistema, digamos, que era en línea y otro que era un paralelo, para que se llevaran controles de que no hubiera ninguna diferencia, digamos, que fuera perceptible. Era como una seguridad una seguridad que llevaba. Entonces usted el banco. Usted cumplía esa función en la actividad que usted realizaba dentro del departamento que estaba, pero ese era su día a día, ¿verdad? No era solo que hoy lo hiciéramos, sino que a día teníamos que hacer un cierre en la tarde, el siguiente día un reporte de informe, pasárselo al jefe. Entonces todos esos procedimientos son los que a veces no establecemos y solo los dejamos así y queremos establecer la visión, la misión, cuando no conocemos esos procedimientos. Por eso le digo la importancia de que previo a la filosofía empresarial, tienen que existir estos elementos. O sea, uno depende del otro, porque para poder conocer cada uno de estos elementos tenemos que estudiarlos, tenemos que analizarlos. Por ejemplo, para llegar a los objetivos que sean factibles, cuantifactibles y medibles, tenemos que hacer un análisis previo de la empresa, ¿verdad? Entonces, no sé si me doy a entender. Entonces, en ese aspecto, como usted dice, y gracias por el ejemplo, para poder llegar a estos aspectos de la misión, la visión y los valores, tenemos que utilizar estos otros elementos que nos puedan servir para tener un mayor conocimiento a lo que se dedica la empresa, para que tengamos una mayor objetividad a la hora de crear esta visión, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la visión, ¿cómo vamos a saber a dónde queremos llegar si no sabemos ni dónde estamos parados, como dice el dicho, ¿verdad? Entonces, tenemos que conocer estos otros elementos, qué estrategias estamos utilizando, qué políticas existen internas a la empresa, para poder realizar, porque a veces existe mucha burocracia para poder realizar ciertas actividades o ciertos cambios dentro de la empresa. ¿Qué procedimientos estamos utilizando? ¿Qué normas existen? Porque las normas aquí o reglas son las normas que dictan la acción no permitida, la acepción o la elección del personal. Entonces, todo esto lo tenemos que conocer previo antes de llegar a estos objetivos, porque como usted dice, ¿verdad? Todo este contexto de la misión, la visión y los valores son lo que reflejan lo que la empresa es en la actualidad y hacia dónde vamos. Y por eso es que se utiliza todo este procedimiento también previo de la planificación o la planeación, ¿verdad? ¿Estamos entendidos en el tema? Si tenemos alguna otra duda, no tenga pena en preguntar.
¿Sí entendimos el tema? Sí, gracias, licenciada. Lo que pasa es que sí, yo le decía, ¿verdad? Esa. Y es que yo siento que a veces cuando son las empresas muy grandes ha de ser complicado, porque nunca lo he hecho ni sé cómo será, pero por eso, porque el banco era grande, ¿verdad? Y tal vez es difícil saber todas las atribuciones Sí, que tienen y como todos. recuérdense que hay empresas que se subdividen también en partes externas, porque a veces cuentan ellos con trabajadores que son externos. Es un poquito más difícil llegar a esos objetivos, porque justamente vamos a hablar más adelante de esto, pero vamos a dar un previo de esto. Por ejemplo, las empresas que hacen outsourcing y que contratan a empresas terceras. ¿Cómo nosotros podemos llegar a ese objetivo si la empresa que lo contrató tiene su propia misión y sus propios objetivos? Es ahí donde la empresa tiene ese reto de adjuntar todo, pero para eso se requiere un estudio grande. No crean, no es un estudio pequeño. Y es por eso que muchas veces requieren de asesorías, como la licenciada les ha contado. Ella es asesora, como es maestra en administración, ella es asesora administrativa y es parte de su función esto, el análisis. Ella misma nos ha hecho los ejemplos en clase, que ella ha analizado, que hemos evaluado, que hemos auditado empresas en las cuales vemos cuáles son sus debilidades, sus fortalezas. Entonces ahorita vamos a llegar a ese punto para poder evaluar todo eso y tener esa noción de cómo es que está la empresa actual, esa visión real de cómo está y qué es lo que nosotros vamos a buscar entonces. Porque para una ecuación se requieren dos variables por lo mínimo, ¿verdad? Porque si usted quiere sumar algo, ¿qué tiene que tener? Dos variables por lo mínimo. O sea, un número A y un número B para tener un resultado. Entonces, así funciona también este tipo de estrategias, para este tipo de planes. Tenemos que tener esas variables con las cuales nosotros tenemos que sacar esa conclusión de cómo llegar a estos objetivos. Entonces, cuando dice filosofía empresarial acá, es por eso mismo, está abierta a que nosotros hagamos ese estudio generalizado a base de otras ciencias, a base de otros conocimientos adquiridos, para poder llegar a obtener estos tres elementos que nos van a servir para la empresa. Porque no crean, colocarle una misión, una visión y los valores a una empresa no es de la noche a la mañana que se realiza. O sea, tiene que hacer una gran organización que vamos a ver en todo este semestre y no nos va a alcanzar para los administradores. Cómo tiene que hacerse esta organización. Es por ese motivo que nosotros estudiamos en la universidad, es por ese motivo que estamos en el curso de administración, para ver los elementos básicos de la administración que tenemos que conocer, porque nosotros también como economistas y auditores afuera, también tenemos esa obligación de tener ese conocimiento básico sobre cómo es la administración. Entonces, no sé si alguien más tendrá alguna duda, algún comentario, algo que quiera aportar a la clase. Todo bien, Lick. ¿Dudas? Va, espero que estemos entendiendo la clase. Igual cualquier cosa, cualquier duda, pues podemos levantar la mano. Bueno, siguiendo con el contexto que el compañero iba diciendo, cuando hablamos de filosofía empresarial, nos dice este carácter de ciencia que se le da a esto, es decir, la aplicación de otras ciencias para poder llegar a esto. Por lo que ya tenemos que cumplir con los objetivos también, las estrategias, con las políticas, que son los criterios o directrices generales para la toma de decisiones, es decir, las políticas generales que la empresa tomará, que ya es parte de decisión gerencial, a base de estudios de cómo está la empresa actualmente. Los procedimientos, que como le decía el compañero, son muy importantes, y para aquellas personas que han tenido la oportunidad de trabajar en alguna empresa así grande, verán de que tienen procedimientos bastante establecidos. Incluso hay empresas que ya la tienen establecidos en bases que se llaman e-learning, que sirve para que nosotros conozcamos cuáles son nuestras funciones dentro de un puesto de trabajo, ¿verdad? Entonces, seguimos con las reglas. Las reglas son normas, acá dice que son normas, ¿verdad? O reglas son normas que dictan la acción que no permiten la excepción o la elección de personal. ¿A qué se refiere con esto? A que dentro de la empresa se va a establecer ciertas directrices, ciertas normas que tenemos que seguir para tener el mejor personal, ¿verdad? En este caso, para no solo contratar personal, sino también para que el personal dentro de la empresa funcione de la mejor manera y se lleve del mejor ambiente, ¿verdad? Porque cuando ustedes ven en un trabajo, cuando ustedes ven una oportunidad de trabajo, usted está buscando trabajo en CompuTrabajos, en varias plataformas que existen de trabajo, en LinkedIn y otras, lo primero que ustedes tratan de ver también es el ambiente laboral.
porque esto es un factor muy importante dentro de la empresa para el desarrollo del trabajador y de la estabilidad del mismo, ¿verdad? Porque lo que nosotros buscamos dentro de una empresa es estabilidad, pero ¿cómo la vamos a obtener? A base de normas, de cómo la empresa regula esas normas internas del trabajo, que ahora sí tiene usted permisos para poder asistir a alguna cuestión, si usted tiene permisos para poder ir al hospital, si usted tiene oportunidades de crecimiento, qué limitaciones tiene dentro de la empresa. Todas estas clases de normas están establecidas acá, que son muy importantes para el desarrollo del personal de forma social, ¿verdad? Porque lo que menos buscamos en una empresa es que exista esa oscuridad, esa nube negra sobre la empresa, donde el trabajador ya no se siente ni satisfecho al llegar, el entrar a trabajar, o ya llega con una mala actitud a trabajar porque no siente esa empatía de querer seguir y desarrollar su puesto, porque tal vez tiene problemas, conflictos con algún trabajador o con algún jefe, ¿verdad? De ahí están los programas, que dice que es el conjunto de actividades interrelacionadas y cronológicas ordenadas que describen las actividades que se tienen que realizar, quiénes las van a realizar y cuándo van a terminarse. Y eso es donde entramos dentro del mismo de los procedimientos. Ya más específico son aquellos conjuntos o actividades, como les dije. No sé si alguien ha trabajado en algún banco acá, conoce que tienen un programa que se llama e-learning. Este es un programa, ¿verdad? En el cual determina ahí sí que todas las actividades específicas de su puesto de trabajo. ¿En qué le sirve a la empresa? En conocer cada puesto de trabajo, en cada área, cómo funciona y cómo se debe desarrollar de la mejor manera. A puntos también de que se pueda evaluar si usted está cumpliendo o no con lo que se solicita dentro de la empresa para poder llegar a los objetivos determinados. No sé si tenemos alguna duda respecto a eso. Licenciado, ¿cuál sería la diferencia entre política y las reglas? Disculpe. Porque las políticas son generalizadas y se realizan dentro del marco gerencial. Es decir, que estas políticas van más establecidas digamos, aquí nos dice que son los criterios o directrices que son tomadas a base de las gerencias para poder tener ese objetivo y cumplir con los objetivos que la empresa pide, ¿verdad? Con la empresa busca, perdón. Es decir, para la toma de decisiones, es decir, para compra de algún material, para generalizar el aspecto administrativo de una empresa. ¿Me voy a entender? Son todas esas directrices, lo establecen como directrices o criterios generales para la toma de decisiones. Muy bien. A nivel gerencial. Esta es la diferencia, que las políticas se utilizan a nivel gerencial. Por eso cuando usted ve las políticas dentro de una empresa, o por decir un ejemplo de una política de una empresa, es para la adquisición de materiales a masa, ¿verdad? A tal proveedor. ¿Me entiende? Porque esas políticas se toman a base de criterio de estudios previos que realiza la empresa, o sea, ya sea la área contable. Si nos están vendiendo una materia prima muy cara aquí, entonces para tomar la decisión hay que evaluar primero cómo funciona la empresa, si tiene estabilidad, si nos va a poder proveer. Entonces todos esos criterios generalizados, ya grandes, porque son determinantes para una empresa, se toman a niveles gerenciales. Es decir, previo a que un jefe venga, mire, el jefe dice, mire, fíjese que nos están vendiendo esta materia prima muy cara, entonces, o nos están cobrando más por la licencia, entonces hay que buscar otro lugar para que nos venda más barato. Entonces eso se va a decisiones mayores. En recursos humanos analizan y ellos envían la propuesta a gerencia para ver si sí o no es factible para la empresa, que tenga qué beneficios se va a ver para la empresa o qué cambios van a haber para la misma, ¿verdad? Que no vayan a afectar al objetivo primordial que quiere llegar. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Muy claro, Lick. Gracias. Muy bien. Entonces, estábamos con el programa como el conjunto de actividades interrelacionadas y cronológicas ordenadas que describen las actividades que tienen que realizarse. Como les digo, un ejemplo claro para las personas que han trabajado en bancos, si sabrán, hay un programa que se llama e-learning, que sirve como retroalimentación al trabajador respecto a las actividades que debe realizar. Y en qué nos sirve también es que ahí se puede mejorar ciertos aspectos cuando se actualiza algún sistema o se actualiza algún mecanismo para realizar un trabajo. Entonces, todo esto se ve reflejado en este programa, en estas actividades. ¿Y en qué nos afecta? En los procedimientos al final que nosotros tenemos
sobre la empresa, ¿verdad? Porque estas secuencias o pasos generalizados se ven de forma mínima en estos programas, porque aquí es donde determina específicamente lo que el trabajador tiene que realizar. Y la mejor forma es de evaluar las debilidades y fortalezas de este puesto, es en este modo, el programa que tienen como actividades para realizar su puesto. Bueno, y por último tenemos el presupuesto, que es la expresión monetaria de los planes. Es decir, ahí creo que la palabra es literal, ¿verdad? El objetivo primordial de la empresa se tiene que cumplir, pero tiene que tener un presupuesto. Es decir, que tenemos como objetivo, pero cuánto tenemos para alcanzar. Así de simple, ¿verdad? Y nos dice el libro, las informaciones formales de los resultados esperados expresados en términos cuantitativos. Es decir, todo aquello cuantible en lo que la empresa va a ver si es factible o no hacer esta clase de cambios en la empresa. No sé si tenemos alguna duda de los elementos. Si tenemos alguna duda, joven, no dudemos en preguntar, no se preocupe. No dudemos en preguntar. ¿Estamos bien? Estamos bien. Sí, licenciado. Muy bien, entonces yo quisiera que me puedan nuevamente con un videito para reforzar un poquito este tema. No se preocupen, que tenemos refuerzos sobre estos temas también, para que lo entendamos de la mejor forma y lo veamos desde todos los puntos de vista. Entonces, voy a dejar el link, si me hicieran favor alguien de compartir el videito, y lo dejamos ahí para que lo veamos y lo analizamos también. ¿Alguien que me haga favor, compañeros, de compartir el videito? Esto es respecto a este tema que acabamos de ver, para reforzar un poco. Si quiere lo hago yo, Lick. Gracias, muy amable. Respecto a los planes que se quieren alcanzar a la organización. Entonces, para proseguir con los temas, no sé si tenemos alguna duda. Vamos a seguir con los tipos de planes. Ahorita les muestro nuevamente la diapositiva. Muy bien, entonces vemos acá los tipos de planes. ¿Qué son los tipos de planes? Primero tenemos que definir a qué se refiere con los tipos de planes, ¿verdad? Son todos aquellos tipos de planes estratégicos, tácticos y operativos que nos sirven para determinar la funcionalidad de una empresa. Es decir, cómo vamos a ejecutar estos planes, ya sea de forma estratégica, de forma táctica y de forma operativa. Uno de los aspectos más complicados al hablar de la planeación, que nos dice que es la confusión que se evidencia para diferenciar cada una de sus formas, así como, por ejemplo, se puede decir, ¿verdad? A veces se venden procesos como estratégicos y están planteados de forma táctica u operativa. Otras veces están orientados a extrapolar datos cuantitativos y no a generar un futuro favorable, y continúan sosteniendo la idea de planeación estratégica. Y todo porque la idea no está clara, ¿verdad?, respecto a estos puntos. Por lo que acá vemos, ¿verdad? Se divide en tres. Acá vemos la pirámide, cómo está conformada, y vemos un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, en planeación operacional, que lo vemos como la base de la pirámide, que nos dice que es de operación. Y nos dice acá, la adaptación de líneas de montaje con nuevos insumos y empaques, ejecución de presupuestos y aplicación de ventas en campo, homologación de cargos y aplicación de programas de formación. Es decir, aquí vemos toda la base primordial previo a ejecutar todo un procedimiento organizacional. Entonces, como objetivo, dice, el objetivo de los tipos de planes nos dice que es elevar el posicionamiento y participación del producto en el mercado, incrementar el margen de la utilidad y procurar el desarrollo de los trabajadores. Todos estos aspectos los vemos de carácter social. ¿Por qué motivo? Porque estos planes estratégicos lo que buscan
es que la empresa funcione de la mejor forma de tipo social. La planeación táctica nos habla, ¿verdad? Programas de incorporación de nuevos insumos, marcas y empaques, programas de presupuestos de costos e ingresos y programas de escalas salariales y de capacitación y entrenamiento. Como se dan cuenta, todo es reflexivo hacia el procedimiento de elaboración de algún material y al trabajo que ha realizado un empleado, ¿verdad? Y como planes estratégicos tenemos la innovación de las características y componentes del producto, planes de financiación y descuentos, diseño de planes de formación y carrera de incentivos. Es decir, cada uno refleja un distinto punto de vista de desarrollo de un tipo de plan. Y vemos que al final está la estratégica como institucional, la planeación táctica como intermedia y la planeación operacional como de operaciones, ¿verdad? En la pirámide. Vemos la planeación estratégica. El modelo de planeación global que integra los principales objetivos y metas, políticas y estrategias de la empresa partiendo del análisis situacional de la empresa. ¿A qué se refiere con esto? Que primero evaluamos en qué situación se encuentra la empresa para poder ejercer una planeación ya sea estratégica, ¿verdad? Y la pirámide de las estrategias nos dice que es corporativa, de negocio y funcionales. Y acá es donde vemos este análisis previo para ver cómo vamos a determinar qué tipo de estrategia vamos a utilizar. Y aquí tenemos el ejemplo de uno, como decía el compañero, y que lo vamos a ver ahorita, que es el análisis del FODA, ¿verdad? No sé si alguien ha escuchado o dentro de su empresa donde trabaja lo que es el FODA. ¿O lo ha escuchado antes? ¿Tenemos alguna idea de qué es el FODA? Sí. Realmente recordar no, pero sí lo vimos en carrera, creo que fue lo del proyecto de vida en el que uno vio esta parte del FODA. Punto, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Por qué motivo? Pero aquí lo vamos a ver a nivel organizacional, en una institución o una empresa. Y primordialmente vamos a ver primero el significado de FODA. ¿Qué quiere decir, verdad? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Acá podemos ver un ejemplo de cómo se puede realizar un FODA y en qué objetivo puede ir. Y así como le iba diciendo al compañero, si se da cuenta, ya vio a cuál objetivo querían llegar. No sé si estaba Freddy, creo que estaba preguntando. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Sí. Acá está el macroambiente generalizado de una empresa donde ven los aspectos políticos, económicos, sociales, legales, demográficos, tecnológicos y ecológicos. De ahí prosigue el análisis microambiental o de microambiente, donde vemos los clientes, esto es de forma interna. Lo que vemos de microambiente es de forma interna, porque vemos que son clientes, proveedores, competencia, productos, sustitutivos, competencias y potencial. El macroambiente es de forma externa, porque vemos los aspectos generalizados, tanto políticos, económicos, sociales, legales, demográficos y tecnológicos, en los cuales tenemos que desenvolver esos procedimientos para la empresa, para llegar al análisis interno, teniendo ya estas dos bases, y llegar a concluir una visión. ¿Estamos respecto a eso, compañero? Sí, licenciado. La verdad es que sí, yo sí recuerdo que hicimos varias veces este proceso FODA, pero era lo que yo le decía la vez pasada, ¿verdad? Que a veces no se entiende las acciones que se pueden hacer, ¿verdad? Y sí nos costaba un poquito ponernos de acuerdo entre todos, porque como éramos tantas personas y participábamos en esto y las personas que prácticamente toman las decisiones a veces no tomaban muy en cuenta lo que se decía ahí, sino que sus propias formas de pensar, ¿verdad? Es que ese es el problema a la hora de que no existe una organización establecida. Y ahí es donde posiblemente existió ese problema, ¿verdad? Donde tal vez dejaron a demasiados criterios cuando el criterio tendría que ser de solo uno, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un jefe de área sabrá bien que determina, porque el jefe de área tiene que dar resultados sobre que su área da sobre la empresa. Entonces, sobre esos objetivos realizados
Ahí pueden ver las debilidades de esa área, y entonces de cada área hay que evaluar cada debilidad, fortaleza, y hacer un FODA completo. Posiblemente tal vez ahí fue donde fallaron, ¿verdad? Porque era más factible tal vez hacer un FODA por cada una de las unidades que tenían en la empresa para poder determinar esas debilidades y hacer solo un conjunto de las mismas, ¿verdad? Porque tal vez a veces son debilidades o fortalezas u oportunidades que pueden beneficiar, porque como una correlación a otra, o a veces un área está relacionada con otra o funciona con la otra, entonces puede que en dos áreas tengan la misma necesidad y puede cruzarse ahí, y ese es el objetivo del FODA, que crucemos todos esos objetivos y todas esas, bueno, esas fortalezas que tenga el área, las oportunidades que tenga también, las debilidades y las amenazas que existan. Entonces, no sé si quedamos entendidos respecto a eso. Igual acá está un análisis de un FODA, un ejemplo, ¿verdad? Que la licenciada nos dejó, que dice que están tanto los aspectos como los impactos. Están internos y externos. Los internos serán las fortalezas y las debilidades. Los externos son las oportunidades y las amenazas. Entonces, para eso tengo un video también muy, muy bonito y muy explicativo respecto al FODA. Entonces, este será ya el último video que veamos, previo a que veamos el último tema y hagamos la evaluación. No sé si estamos bien hasta el momento, si vamos entendiendo los temas. Si tenemos alguna duda, pueden preguntar, no tengan pena. ¿Estamos bien hasta el momento? No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que quiera determinar. Y disculpen si por rato me entrecorto, pero tengo un poco de tos. Todavía no me he recuperado al 100% del mal que tenía. Entonces, si por ratos me ahogo porque se hace bastante calor. No sé si donde ustedes están está nublado, como que quiere llover, pero no llueve. Entonces, sí se alborotó un poco el calor. Entonces, por eso mismo estoy a veces que apago el micrófono porque me ahogo con la tos. Entonces, me disculpo por eso. Entonces, si tienen alguna duda, pueden realizarla. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué elementos tenía la pirámide de las estrategias? Es que no las leí. Muy bien. Aquí está. Tiene elemento corporativo, de negocio y funcionales. Eso los vamos a ver también. Los vamos a desarrollar, no se preocupen. A eso sí, no los desarrollé ahorita porque más adelante los vamos a ver ya más establecidos, porque ahorita estamos comenzando con la base, que es el análisis de cómo está la empresa actualmente. Entonces, en este caso, vamos a utilizar el análisis FODA previo a utilizar la pirámide, previo a utilizar el método de la estrategia de planeación, ¿verdad? Entonces, es corporativa, de negocio y funcionales. Ya lo vamos a desarrollar en su momento, no se preocupen. ¿Estamos bien? Sí, gracias. Va, muy bien. Entonces ya solo sería este último video y vamos a realizar la actividad previo a que desarrollemos esta, ya nos vamos a acabar con la clase. Entonces voy a tratar de compartir. Si no se puede con audio, creo que si no me hace favor alguien de compartirlo, se llama ¿qué es? Está en el Classroom. Se llama ¿qué es y cómo se hace un FODA? Es un video bastante corto, entonces para que lo podamos ver y lo podamos entender de mejor forma lo que es el FODA. ¿Me hace favor alguien de poderlo reproducir? Gracias. En un ámbito aplicable y con un ejemplo real. Entonces, yo creo que está Freddy Turcios por acá porque yo creo que sí le quedó un poquito más claro respecto a la funcionalidad del FODA. No sé si usted siente que falló en algún aspecto de la empresa donde usted está en el desarrollo del mismo. Sí, licenciado, sí, yo ahorita lo estoy viendo, sí. O sea, sí nos pedían información y todo, ¿verdad? Sobre todo la competencia. Que teníamos que llevar información bien concreta, pero cuando ya la presentábamos, como yo le decía, ¿verdad? Los que llevaban el control de esto presentaban otra cosa. Eso es que no nos funcionaba, sentido que no nos funcionaba. O sea, nosotros llevábamos una cosa y ellos hablaban otra, hacían otra, era contradictorio.
Disculpe, no sé si está hablando, pero por si está hablando tiene el micro apagado. Ay, sí, disculpe. Sí, estaba hablando. Perdón. Entonces, les estaba diciendo, disculpe. Como les iba diciendo, ¿verdad? La planeación estratégica nos dice, ¿verdad? En sus siglas PE, es un esfuerzo sistemático formal de la empresa para establecer los propósitos básicos a través de los planes detallados que permiten la implantación de objetivos y estrategias que permiten logren el cumplimiento de dichos propósitos. Como le iba diciendo al compañero anteriormente, acá vemos la pirámide de estrategias. Y aquí va enfocado en su base a la parte funcional, a la parte de negocios externa y a la corporativa en general. Por lo que nos dice este plan estratégico o esta planeación estratégica, que para poder implementarse implica tener la conciencia de cambio que se presenta en el entorno día a día. Quiere decir no solamente enunciar intenciones, sino también plantear objetivos mediables y alcanzables. Porque primero que todo, antes de llegar a un objetivo, tenemos que estar bien con los pies sobre la tierra de cómo está la empresa y no solo basarnos en números antiguos o en puras presunciones. Como decía el compañero Freddy Turcios, que en realidad su ejemplo sirvió mucho para el desarrollo de esta clase y le agradezco mucho. Este ejemplo claro, donde a veces no se manejan datos reales, puede significar a no llegar a los objetivos que uno desea alcanzar, ¿verdad? Y para esto necesita uno proponer acciones específicas, conociendo las necesidades de qué recursos se necesitan. Y acá, como les decía anteriormente, en la planeación estratégica va enfocado más hacia el ámbito social de la empresa, porque aquí vemos recurso humano, físico, financiero y social y tecnológico. Es decir, todo lo que se desarrolla en las acciones humanas del día a día. Por eso dice de aquí del día a día, ¿verdad? Para llevar a cabo estas acciones. Es un modelo de planeación global de la empresa. Así nos dice por último. Entonces, esto es solo la definición. Acá lo vamos a dejar porque no nos alcanza el tiempo. Ya ahorita les comparto la asistencia. Espero que les haya servido. La retroalimentación que está en la asistencia no es muy complicada, pero nos va a servir para retroalimentar esos datos que vimos el día de hoy. Si tenemos alguna duda, por favor, es el momento que lo realicemos. Si quieren que regrese alguna diapositiva, les explique con mucho gusto. Esto es un ámbito generalizado sobre los métodos de planeación y los tipos de planes que existen dentro del proceso de planeación. ¿Alguna duda, compañeros? No, licenciado. ¿Quedó claro el día de hoy? Discúlpenme nuevamente si por un momento me traba, pero es que